Muchas gracias a todos. Muchas gracias, una vez más lo diré a Lola. Gracias, mi compañera de muchos años en el Parlamento Europeo, Lola, porque es el alma de esta red. Y también muchas gracias a Katalin Novák, porque ha también desarrollado una gran tarea al frente de esta red. Y su salida tiene un carácter esperanzador, porque si Katalin ha terminado esta etapa al frente de la red de diálogo transatlántico como presidenta, pero ha terminado siendo presidenta de Hungría, eso significa que José Antonio Kast va a terminar esta etapa como presidente de Chile. De lo que nos alegraríamos muchísimo. Pero, como me ha dicho, máximo 10 minutos, yo he venido simplemente para describir el momento de Europa y del mundo occidental, brevemente. Y para la descripción del momento en el que vivimos hay que empezar por la guerra de Ucrania. Y más allá de lo que ha sido una brutal, una injusta decisión del presidente Putin, nosotros, los europeos y los occidentales, tenemos la obligación de preguntarnos por qué. ¿Por qué se ha atrevido a hacer lo que antes no se había atrevido a hacer? Y eso significa que es que ha olido, ha olfateado la debilidad y la decadencia de Europa y del mundo occidental. Y la decadencia y la debilidad es propio de momentos y procesos de transición, que es exactamente lo que nos preside, lo que nos caracteriza hoy. Vivimos etapas de transición que reflejan debilidad y decadencia. Los Estados Unidos transitan hacia la polarización, hacia una fractura de su base social como nunca. La Unión Europea transita hacia la nada. Y cuando el presidente Macron nos recuerda en el arranque de la presidencia rotatoria que corresponde a Francia, que uno de sus objetivos fundamentales es elevar el aborto, aparte de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa, es decir, identitarios, nos confirma, consolida esta idea de que estamos en la transición a la nada. Europa ha preferido estar en la mentira y abandonar la verdad. Y ya la guerra de Ucrania ya nos ha enseñado dos lecciones. Que no sabíamos que una civilización necesitaba una cultura de defensa. Hoy lo sabemos. No sabíamos que para ser independientes tienes que tener una seguridad en la energía. Hoy lo sabemos. Y hasta el gas divide a países que tradicionalmente deben defender y defienden los valores cristianos como nosotros. Y todavía hay una lección que no hemos aprendido, que toda civilización necesita una dimensión religiosa, espiritual, que forme parte esencial de la misma y que no se estén pisoteando todos los días los fundamentos y las esencias de lo que significa esencialmente esta gran característica de nuestra sociedad. La tercera transición de mi país, España, además de hacia la nada, transita hacia la ruptura. Y los países latinoamericanos o hispanoamericanos, llamémoslo como queramos, están transitando hacia el totalitarismo, hacia el comunismo, hacia el indigenismo, hacia una extraña y obsoleta revolución social, hacia la venganza, hacia la vendetta. Pues bien, son 4 transiciones y los africanos que hoy nos acompañan en esta sala tienen que saber las 4 transiciones que estamos viviendo el conjunto de los occidentales. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos estos días, hoy y mañana, ante estos tránsitos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer frente a 4 proyectos de transición que además son de marcado carácter cultural? Que pretenden lo mismo, porque en el fondo pretenden lo mismo, las 4 transiciones. Reemplazar, sustituir y destruir
los fundamentos cristianos de nuestra civilización, un orden social por un implacable desorden social. Y como se pretende eso, y tiene carácter destructivo y de carácter cultural, hay que presentar una alternativa. Algunos dicen que lo que hace falta es simplemente relevos en el gobierno, unos partidos por otros. El relevo siempre, siempre es el mal menor. Y el relevo siempre, al ser el mal menor, es lo mismo que sucede con el mal menor, que consolida el mal. El mal menor consolida el mal. No hace falta solo relevos de siglas de partidos. Hace falta una alternativa que tiene que tener una dimensión de principios, cultural, de valores, de fundamentos. El aliado principal de los que quieren destruir un orden social hoy es el silencio. Lo están haciendo en silencio. Han aprendido que los otros totalitarismos del siglo pasado utilizaron la propaganda, el ruido, y ahora lo quieren hacer en silencio. No hablan del proyecto global y total que les caracteriza. Y por eso nosotros tenemos que saber hacer ruido, porque el silencio es su cómplice, es su aliado. Y nosotros tenemos que saber hacernos más presentes, hacer más ruido, porque fundamentalmente es lo que ellos no quieren. José Antonio Cast hoy tiene un reto ante sí muy importante, muy importante. Primero, él tiene que saber pasar de un decálogo, que lo aprobamos ya hace unos años, a la formulación de un proyecto cultural alternativo de carácter cultural sobre fundamentos cristianos. Y hace falta 4, porque hace falta un proyecto para América Latina, para América del Norte, para Europa y yo diría que para España. Hace falta formular un proyecto alternativo cultural. Y por eso nosotros nos hemos reunido en Bruselas. Estaba también la señora Sabrowska con nosotros para enunciar los elementos esenciales y vamos a redactar en Cracovia, en Polonia, entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, un proyecto cultural alternativo. Y ese es el primer reto, entender que este tránsito que vivimos exige un proyecto alternativo cultural. Segundo, los tenemos que redactar, pero también no los legisladores o los que estáis en la política. Hay que incorporar a la universidad, a los profesores, a los departamentos, para que trabajen en esta tarea. Si esto es cultural, las universidades nacieron para hacer cultura. Tienen que participar, tenemos que saber invitarles y tienen que participar con nosotros en la formulación de 4 proyectos alternativos sobre 4 tránsitos que vive el mundo occidental. Y yo diría que todo esto es urgente. Hoy es más urgente que ayer, pero mañana va a ser más urgente que hoy, porque el debate social está siendo ya diferente. No hay un debate tradicional entre una derecha que quiere menos impuestos, más sociedad, y una izquierda que quiere menos sociedad y más impuestos. No. El relativismo, es decir, la nada ha avanzado tanto en la izquierda y en la derecha que el debate del futuro va a ser entre fundamentos, entre los que creemos y queremos fundamentos y en aquellos que no creen en nada, los relativistas. Ese va a ser el debate. Y entonces nosotros, todas estas plataformas, tenemos que saberlas sumar, que es otro gran reto. Es decir, no podemos encerrarnos ni en Hungría, ni en Polonia, ni en esta red europea de valores de transatlánticos, no, ni en lo que estamos haciendo nosotros en Europa, no, la cultura de la suma. Y eso es lo que, en mi opinión, hace que ese gran sea el reto. Y termino ya recordando algo. Cada uno lo expresa a su manera. Yo soy más austero. Yo me atrevo a decir que la fe, la falta de fe es la causa entre las causas de lo que nos sucede. Y yo me atrevo también a decir que nosotros fundamentalmente sabemos que la fe suele ser fuente de virtud y no creer en nada fuente de desorden, que es lo que exactamente al contrario piensan hoy en nuestra sociedad. Por eso nosotros
tenemos que cada día dar más importancia, con prudencia, paso a paso, cada uno a su manera, con su estilo, a la importancia de la trascendencia, a la importancia de la fe en nuestra civilización, en nuestra Europa y en nuestro mundo occidental. Muchísimas gracias a todos.